Este pequeño circuito integrado tiene un costo de $16 y un barril de petróleo tiene un costo de $64. Eso quiere decir que con 4 integrados como este tenemos el mismo costo de un barril de petróleo. Por eso, amigos, es que a nivel económico se considera que los semiconductores serán la nueva economía del petróleo. Por eso, en este video te explicaremos por qué los semiconductores son tan importantes, cuál es el modelo de negocio de la fabricación de circuitos integrados de semiconductores y por qué hoy tenemos una escasez de los mismos. Si este video te interesa, no te lo pierdas. Hola amigos, soy Fabio de Dynamo Electronics y una de las cosas que aprendimos en pandemia es que el mundo no puede vivir sin semiconductores. Sí, sin semiconductores, eso ya lo sabíamos hace algunos años. Sin embargo, en la pandemia esto se hizo un poco más visible. ¿Y por qué? Déjame darte algunos ejemplos para que lo entiendas. Y es que tan solo en el smartphone, televisor o computadora donde estés viendo este video, pueden haber entre 500 a 5000 componentes electrónicos para que esto funcione. Y esto solo hablando de un dispositivo. Y si piensas en las ciudades, una ciudad hoy en día no puede funcionar sin electrónica. Desde las luces que controlan los semáforos, el alumbrado público, las centrales eléctricas, los sistemas de control de centrales eléctricas dependen directamente de la electrónica, así como los acueductos, producción de gas, etc. Todo lo que está a nuestro alrededor hoy contiene semiconductores. Por eso es una industria tan importante. Y en la pandemia, cuando estuvimos encerrados y necesitamos que en los hogares todos los servicios estuvieran prestándose, como la internet, entre otras cosas, bueno, ahí nos dimos cuenta que la electrónica es fundamental. Y es que si hablamos solo de la internet es 100% digital. ¿Eso qué quiere decir? Directamente electrónica. Sin la electrónica, el internet no podría funcionar. Eso quiere decir que sin la electrónica no tendríamos YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Exactamente eso quiere decir. Y ahora que entiendes la importancia de la electrónica, miremos cómo funciona el negocio de los semiconductores. Lo primero que debes saber es que en el mundo existen 3 tipos diferentes de empresa que manufacturan o fabrican semiconductores o se dedican a este negocio. Los primeros son las empresas que diseñan y fabrican sus propios semiconductores. El mejor ejemplo de esto es Intel. ¿Recuerda el logo Intel Inside? Esto quiere decir que son uno de los mayores fabricantes de procesadores del mundo, y en su logo Intel Inside es porque dentro de muchos computadores tenemos procesadores Intel. Por ejemplo, si tú vas a comprar hoy una computadora, es posible que te digan que tiene un Intel Core i5, un Intel Core i9. ¿Eso qué significa? Que esa es la referencia del procesador o del cerebro de tu computadora, y ese procesador o cerebro es fabricado por Intel. Y debemos recordar que uno de los fundadores de Intel, Robert Norton Noyce, fue también uno de los inventores de los circuitos integrados. Y si quieres saber cómo es un circuito integrado, qué tiene por dentro, arriba te dejamos un link de un video donde hablábamos y explicábamos de esto. El segundo tipo de empresas son los que diseñan pero no fabrican. Este tipo de empresas se le llama fabless porque no tienen fábricas, solo hacen su diseño. Y estas también son muy conocidas. Imagínate que tú vas a comprar una computadora y ahora te dicen, no, esta no tiene procesador Core i5, pero tiene un Ryzen 5. Sí, un Ryzen, fabricado por la empresa Advanced Micro Devices, mejor conocida como AMD. Ellos hacen y diseñan su procesador, pero no lo fabrican, lo mandan a fabricar con un tercero. Este, amigos, es el segundo tipo de negocios, las empresas que diseñan pero no fabrican. Y entonces, ¿quién le fabrica a este tipo de empresa? Este es el tercer tipo de empresa o el tercer tipo de negocio, y a esto se le llaman foundries o fundiciones en español, y son empresas que se dedican a producir los semiconductores que otros diseñan, como en el caso de los procesadores AMD. Entonces AMD diseña sus procesadores y se lo manda a una foundry, y esta les
manufactura su semiconductor. Y aquí en este tercer modelo de negocios, que son las fundiciones o los que manufacturan los circuitos integrados, el mejor exponente es TSMC. Es una de las empresas más grandes del mundo que hace eso. Y esta empresa fabrica los integrados de AMD. Es decir, si tú tienes en tu computadora una Ryzen 5, probablemente fue fabricado en esta empresa. Ahora que ya sabes cuál es el modelo de negocios que se maneja en el mundo de los semiconductores, miremos cuáles son las empresas más importantes en cada uno de estos renglones. En el primero, en los fabricantes tenemos en primer lugar a Intel. En segundo lugar tenemos Samsung, también muy conocida. Y en tercer lugar, una menos conocida, por lo menos en nuestra parte del mundo, y se llama SK Hynix. Esos son los tres primeros fabricantes más grandes, por lo menos con los reportes de los últimos años. Ahora pasemos en cuanto a los fabless o los fabricantes que diseñan pero no manufacturan. En primer lugar tenemos a Qualcomm, lo recordarán por los procesadores Snapdragon. En el segundo tenemos a Broadcom, que es una empresa que se dedica a toda la parte de transmisión en radiofrecuencia y se trabaja mucho en el tema de servidores, etcétera. Es por ahí el nicho de mercado de ellos, y muchos de nuestros teléfonos celulares tienen también sistemas de transmisión Broadcom para conectarnos a las diferentes redes. Y el tercero es Nvidia, con sus tarjetas gráficas, muy difícil de olvidarla y también muy conocida en todo el planeta. ¿Por qué? Porque últimamente ha estado trabajando en el área de inteligencia artificial con una fuerza enorme. Ahora vamos al tercer grupo, a los que manufacturan o los foundries. En eso, en primer lugar, tenemos a TSMC, que ya decíamos es quien fabrica los procesadores AMD. En el segundo caso tenemos a Samsung Electronics. Sí, Samsung no solo fabrica sus propios circuitos, no solo diseña y fabrica, sino que también le fabrica a terceros. Es decir, si tú tuvieras un diseño de un circuito electrónico, podrías ir a Samsung y que Samsung te lo manufacture. Y en tercer lugar tenemos a Global Foundries. Y esos, amigos, son los jugadores más importantes en el mercado de los semiconductores. Pero ojo a esto, que es muy importante. Miren lo siguiente, adivinen quién fabrica los procesadores Snapdragon, adivinen quién fabrica los sistemas, por ejemplo, como el BCM 87800 de Broadcom, que se usa para data centers, o quién fabrica las GPU para Nvidia. Es decir, quién le fabrica las cosas a los tres primeros que están en tipo fabless. La respuesta, amigos, es sí, TSMC. Y esta empresa, amigos, no es una empresa ni estadounidense, ni europea, ni japonesa y bueno, ni coreana, que ya Corea está, por supuesto, al mismo nivel de los grandes países desarrollados. Amigos, esta es una empresa taiwanesa y es la empresa más grande del mundo en fabricación de semiconductores. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, es la compañía más grande de todo el planeta y en este momento no solo la más grande, sino una de las que está en punta en los temas tecnológicos en cuanto a manufactura. ¿Eso qué quiere decir? Que han trabajado mucho en investigación y desarrollo. Sí, amigos, la investigación y el desarrollo es una de las cosas más importantes, sobre todo en el área de electrónica. Y cuando una empresa no invierte en esa área, empieza a quedarse. Y eso los taiwaneses lo han aprendido muy bien y han invertido mucho dinero en esto y han hecho asociaciones con fábricas de todo el mundo. Entonces, los de TSMC trabajan ¿con quién? Trabajan, por ejemplo, con Nvidia y producen junto a ellos, trabajan con Broadcom y producen junto a ellos, trabajan con Apple y producen junto a ellos. Es decir, tienen un know-how muy alto en este momento de cómo se debe hacer estas producciones. Adicionalmente, trabajan en que su tecnología sea tecnología de punta y eso hace que puedan ofrecerle a sus partners o a estas empresas con las que trabajan una tecnología que sus competidores no tienen, haciéndoles o poniéndolos en el mercado con una ventaja súper estratégica. Y si te interesa la electrónica y la programación, la próxima semana estaremos lanzando un nuevo curso virtual, esta vez sobre crear tu propio videojuego. Sí, amigos, tu propio videojuego, pero con electrónica. Eso quiere decir que la vas a programar con una board Arduino y la salida, es decir,
lo vas a visualizar en una pantalla OLED. En este curso aprenderás a usar pantallas OLED su 100% con textos, gráficas, matrices, etc. Así que si te interesa, abajo te dejo un link y a este curso vas a poder acceder desde cualquier parte del mundo. Además, si estás en Colombia y buscas boards como Arduino, ya sabes, puedes conseguirlas con nosotros en donde en www.dynamoelectronics.com y conecta tu ingenio. Uno de los ejemplos de esto es el A14 Bionic, uno de los procesadores o el procesador central que tiene el último iPhone 12. Que si quieres saber más sobre él, te dejamos arriba un video donde hablamos sobre este procesador. Este procesador, amigos, de Apple es manufacturado por la empresa TSMC. Entonces, miren la importancia que esta empresa tiene, por supuesto, no solo en Taiwán, sino a nivel global. Pues esta empresa le manufactura o le fabrica circuitos integrados a los grandes del mercado. Y amigos, si vemos esto en un panorama global, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Hace unas décadas Estados Unidos era el líder no solo tecnológico en este tema, sino además en producción. Pero con los años esta industria en Estados Unidos se ha ido desindustrializando y los asiáticos vieron aquí una oportunidad y ellos empezaron a hacer sus fábricas, a empezar a hacer mucha investigación y desarrollo y hoy en día son líderes mundiales en esto. Miremos esta noticia de Deutsche Welle que habla sobre este tema. Conducción autónoma, inteligencia artificial, fábricas en red. Los microchips son la clave del futuro. Los semiconductores tienen una gran demanda y los grandes del sector aprovechan para comprar. Europa se ha convertido en el centro de atención. Las empresas son relativamente pequeñas y por tanto asequibles. Sin embargo, Europa es un mercado enorme. Esta semana 2 empresas fueron absorbidas: Dialog, productora alemana de semiconductores, y Siltronic, fabricante de láminas de silicio. Sus compradores, una empresa japonesa y una taiwanesa. La diseñadora de chips británica ARM es pretendida por la estadounidense Nvidia, que ofreció 33.000 millones de euros por ella. Transacciones que están bajo la lupa de las autoridades europeas. El pasado diciembre, 18 países de la Unión declararon estratégica la industria de semiconductores y recibirán miles de millones en subsidios de Bruselas para garantizar la independencia tecnológica europea. La mayoría de productores de chips está concentrada en Asia y acapara el 70% del mercado. El mayor proveedor, TSWC, está en Taiwán. Estados Unidos domina el 20% del mercado, dejando una participación del 8% para Europa. Como ves, este es un tema más importante de lo que uno se llega a imaginar, y no solo porque tiene ya una gran importancia geopolítica, sino también porque el mercado que tiene esto es enorme. El mercado del consumo electrónico ha ido subiendo sin parar. Y por supuesto, los asiáticos se dieron cuenta de esto y dieron muchas subvenciones en los diferentes países. China, Corea, Taiwán, entre otros, empezaron a dar muchas ayudas económicas a las empresas que montaran plantas, daban terrenos, descuentos, etcétera, para que ellos pudieran no solo montar sus plantas, sino también hacer investigación y desarrollo. Y por supuesto, esto no empezó hoy, esto empezó ya casi hace una década y las consecuencias o los resultados de sus frutos ya los podemos ver hoy. Y vemos cómo Asia hoy en día domina el panorama mundial de la fabricación de semiconductores y Estados Unidos, que era el líder principal de esto hace unas décadas, bueno, hoy está relegado a una producción o a un porcentaje muy bajo del porcentaje mundial que tenemos en fabricación de semiconductores. Intel, que era la empresa líder en esto, ya les contaba antes que uno de los fundadores o de los creadores de los circuitos integrados es también el fundador de Intel. Bueno, ellos siempre estuvieron a la vanguardia en la tecnología. Hoy en día están ya un poco retrasados. Esto muchas veces se debe o se piensa que es porque las empresas se dedican más a producir dinero que a pensar en el desarrollo tecnológico. Y las empresas chinas y taiwanesas y coreanas lo están viendo desde otra manera. Tanto así que una filial o una fábrica de TSMC va a instalarse en Estados Unidos. Es decir, ellos ya van a llevar sus fábricas hacia Estados Unidos. Eso, por supuesto, en el sector no es nuevo.
varias de las empresas que hacen semiconductores tienen fábrica en todo el mundo. El mismo Intel tiene una fábrica en China. Es decir, eso no es algo nuevo. Lo nuevo es que Intel no haya montado unas nuevas fábricas hace ya algún tiempo y que TSMC no solo esté ampliando sus fábricas actuales en Taiwán, sino que además esté poniendo fábricas en Estados Unidos. Esto no es tan común en esta industria. Entonces, miren cómo se está moviendo esto. Y el tema es tanto así que en este momento ya hay noticias de alguna especie de alianza estratégica entre Intel y la gigante taiwanesa para que unos procesadores de Intel se fabriquen en las plantas de TSMC. Es decir, esto es algo que hace algunos años hubiéramos pensado imposible, pero hoy en día parece que ya es una realidad. Y es que montar una planta de fabricación de semiconductores no es una tarea fácil. Estas plantas son altamente automatizadas. Hay espacios en estas plantas, amigos, donde no pueden entrar los seres humanos, que solo están robots trabajando ahí. Si quieres ver un poco o conocer un poco más de esto, miremos el siguiente video. Los chips individuales de memoria o die se construyen sobre obleas de silicio puro en unas salas de fabricación blancas llamadas SAR de última generación, que son 100 veces más limpias que el quirófano de un hospital para garantizar que las obleas estén protegidas de la contaminación ambiental. Entre muchas áreas del proceso, el área de fotolitografía recubre las obleas con material fotorresistente Y luego, como en una película, se exponen los patrones y el exceso de material es retirado. Los caminos de los circuitos son 5.000 veces más estrechos que el cabello de un ser humano. Las obleas se mueven entre las diferentes herramientas y partes del proceso utilizando robots. Este sistema de automatización y manipulación de materiales, por sus siglas AMHS, puede mover cada una de las obleas por más de 1000 procesos, que se necesita más de un mes para que un chip de memoria sea fabricado. En el proceso de ensamble, las obleas primero se unen a una delgada capa adhesiva en su parte trasera, luego se cortan en cubitos usando una sierra de borde de diamante usando el mapa. Luego, con un troquel y una sonda recoge cada uno de los circuitos y los coloca para que se le coloquen los contactos diseñados con oro macizo. En el proceso de embarque se encapsulan y se empaquetan en plástico para ser protegidos y enviados para... Como ves, el proceso de fabricación de circuitos integrados y el nivel de automatismos de las empresas que los manufacturan es absolutamente genial. El tema de los robots que se desplazan en rieles aéreos para poder moverse por toda la planta es algo espectacular. Y ahora que ya sabes cómo funciona este mercado, vamos a ver qué ha pasado con la crisis de los semiconductores. Empecemos por una parte. La fabricación de semiconductores, cuando se mandan a manufacturar, se puede dividir en dos clases. La primera, cuando se producen semiconductores de línea. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos, una empresa empieza a fabricar una referencia específica de un semiconductor. Por ejemplo, esto. Suponte que tú estás fabricando el procesador Snapdragon. Este procesador no solo se fabrica y lo usan muchas empresas para fabricar sus teléfonos celulares, sino que adicionalmente tú lo puedes encontrar en el mercado, comprar y montar tu proceso con ese procesador. Ese es el primer caso, procesos o referencias de línea. El segundo caso son los llamados ASIC o también circuitos integrados de aplicación específica. Estos circuitos integrados ya los diseñan de manera particular para una sola aplicación. Entonces estos no son de venta libre, es decir, solo los usa la empresa que los está mandando a manufacturar y tú no los puedes comprar. El caso, por ejemplo, del A14 Bionic de Apple, es decir, tú no puedes ir a comprar este procesador y usarlo en un proceso tuyo, no, eso es exclusividad de Apple. Entonces, ¿qué sucede con esto? Las empresas, cuando les mandan a manufacturar, tienen unos calendarios de manufactura. Entonces llega Apple y pide estos y le dice, prodúzcame 10 millones de unidades. La empresa empieza a producirlos. Pero ¿qué sucede con los de línea? Los de línea se producen bajo demanda y bajo de ver cómo se está moviendo el mercado. Entonces, si el mercado de esto tiene una tendencia al alza, ellos pueden producir muchas más unidades y tenerlas en los mercados listos para ver cómo se mueven. Entonces, ¿qué sucedió?
Cuando entramos a la pandemia, uno de los mercados que tuvo más golpes fue el mercado automotriz. Y esto no solo porque no se vendían sus vehículos, por supuesto, porque todos estábamos encerrados en las casas, sino porque adicionalmente tuvieron que parar las plantas de producción porque no tenía sentido tener inventarios de vehículos tan largos y por ende hablar con sus proveedores y decirle, por favor, para de enviarme esto porque no lo voy a manufacturar o no lo voy a necesitar en este momento. Entonces, las plantas de producción de semiconductores, que hoy en día sabrás que un automóvil tiene muchas partes electrónicas. Mira aquí este gráfico. Esto nos muestra que los automóviles en el 2012 tenían más de 300 partes electrónicas. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día los automóviles fácilmente de gama media o una gama regular estarán por lo menos en unas 500 partes electrónicas. Y se calcula que en un automóvil actual el valor de la materia prima en un 40% es solo la electrónica. Es decir, la electrónica hoy en día en los automóviles, amigos, es muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Esta industria paró, llaman a las empresas de semiconductores, ellas tienen unos lotes de fabricación, por supuesto, por el tema de la pandemia tienen que empezar a parar la fabricación de esto, entonces en el mercado ya no va a haber tanta oferta de este tipo de productos. Ahora bien, por el mismo efecto de la pandemia, encontramos que computadoras, celulares, sistemas como gafas virtuales, etcétera, tienen una altísima demanda porque estamos encerrados en las casas y necesitamos todo esto para comunicarnos de manera virtual, para estar en los trabajos de manera remota, etcétera. Es decir, empieza a haber una demanda de semiconductores de uso diario en las casas y por otro lado empezó a bajar la demanda de las partes para automóviles. Entonces las empresas de semiconductores empezaron a fabricar esto. También, por supuesto, para las partes biomédicas, porque la demanda en repuestos o partes para respiradores artificiales y todo lo que se necesita en este tipo de industria también se disparó. Entonces se pusieron a producir a todo este tipo de productos. Pero ¿qué sucedió? Ya empezó a pasar el tema de la pandemia, no porque la pandemia pasara, sino que se empezó a regular un poco la economía, los confinamientos empezaron a suspenderse y el mundo empezó a moverse nuevamente. Eso hizo que la industria automovilística empezara a moverse también. Y se pensaba que este movimiento iba a empezar un poco más lento de lo que ocurrió. Entonces, la industria despegó mucho más rápido y empezó a necesitar semiconductores de manera más rápida, pero no lo sabían. Y esto generó que en muchos países las plantas tuvieran que parar momentáneamente mientras volvían a tener semiconductores. Y eso hizo que muchas entregas de automóviles se frenaran. Y eso, amigos, no ha dejado de ocurrir, todavía está ocurriendo en la actualidad. ¿Y eso por qué? Porque es que la demanda que se produjo de las otras partes de semiconductores como computadores, cámaras, celulares, etcétera, todavía sigue en auge. ¿Por qué? Porque la pandemia no ha terminado. Entonces, con las dos demandas al auge, la industria de semiconductores no es capaz o no ha sido capaz de responder. Así que lo único que queda es esperar. Y para terminar, amigos, les cuento que los países desarrollados ya se están dando cuenta de su error. Desde la Casa Blanca, Europa, Japón, están buscando cómo generar subvenciones o cómo hacer que el Estado invierta en esas compañías que generan desarrollo e investigación y, por supuesto, fábricas de semiconductores. El problema es tal que empresas como IBM, incluso el mismo Intel, ha tenido que hacer recompra de sus acciones. ¿Y esto por qué? Porque es que a los inversionistas no les gusta mucho el tema de investigación y desarrollo. Los inversionistas lo que están buscando es lucro inmediato. Así que cuando las empresas empiezan a invertir muchos recursos en investigación y desarrollo, los inversionistas empiezan a retirarse porque esto no produce dinero de manera inmediata. Ese fue el caso de IBM cuando tuvo que hacer recompra de sus acciones. Sus acciones estaban como en unos 160 mil millones de dólares y bajaron a 130 mil. Pero ¿qué sucede? Esto les permite hacer investigación y desarrollo para fortalecerse y después valer más. Entonces ya se están dando cuenta que jugar solo con el mercado sin tener en cuenta lo que viene a futuro es un gran error y ya lo están entendiendo. Pero bueno, ¿qué pasa con Latinoamérica en este escenario? Lamentablemente para nosotros el panorama no es más que oscuro. Es decir, nosotros solo somos unos espectadores de lo que ocurre en el mundo y ningún país latinoamericano ni fábrica, bueno, México tiene una pequeña producción, pero ningún país en realidad
ni fabrica, ni diseña, ni tiene eso entre sus planes de corto, ni mediano, ni largo plazo. Es decir, nosotros solo estamos esperando ser compradores de este tipo de tecnología. Y como vemos, esto es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque nuestras economías en Latinoamérica se han basado en vender recursos naturales. Y esos recursos naturales, por supuesto, en algún momento se van a acabar. Y muchas de nuestras economías que dependen netamente del petróleo, y el petróleo en unas 2 décadas, por lo menos ya va a tener una demanda a la baja, porque ya se habrán reemplazado por otro tipo de energías. ¿Qué va a hacer Latinoamérica en ese momento? ¿Qué vamos nosotros a ofrecerle al mundo si lo que vamos a hacer es que el consumo de partes electrónicas va a seguir subiendo? El consumo de lo que nosotros les vendemos a ellos, que es petróleo o este tipo de cosas, va a ir disminuyendo y Latinoamérica se quedará de brazos cruzados viendo cómo el resto del mundo se desarrolla. Por eso, amigos, la invitación siempre es a que desarrollemos. Por supuesto, estamos décadas atrasados con el resto del planeta, pero si no empezamos hoy, siempre estaremos rezagados y cada día incluso más. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Muchas gracias por todos los likes, comentarios y suscripciones que hemos tenido en nuestro canal. Todo esto nos anima a seguir generando este tipo de contenido. Si no te has suscrito, por supuesto te invito a hacerlo. Y si este video te gustó, por favor dale like. Y te dejo por acá también nuestras redes sociales, debido a que en estas compartimos contenido que también seguro te gustará, porque es sobre electrónica, robótica, sistemas de control y todos estos temas que siempre hablamos para comentarles cómo estamos en el mundo de la electrónica y sobre todo muchas veces les contamos nuestra opinión sobre el papel de Latinoamérica en todo este juego. Muchas gracias por ver nuestro video, que tengan un feliz día. Chao, chao.